Muchas gracias, Lupita, por compartirnos este poema de Mario Benedetti. Y para empezar esta charla, yo quisiera agradecerles a todos los que están aquí acompañándonos por darse este espacio y obviamente también a Lupita por ser parte de esta charla y pues a Eloísa em, Heredia, la doctora Eloísa Heredia, por habernos invitado a participar con ustedes en este programa tan interesante sobre la paz en esta semana, donde, como bien decía Eloísa hace un momento, pues estamos viviendo una situación muy compleja, porque la pandemia nos tiene hasta cierto punto ya un poco desesperados y hemos reducido muchísimo nuestra movilidad y eso nos hace replantearnos la vida desde una perspectiva distinta. Y esta vez nos tiene aquí el tema de la paz, nos ha reunido el tema de la paz. Y me parece que es un tema muy relevante, no nada más en este momento, sino siempre. Sin embargo, estamos viendo que la estabilidad, entre comillas, de muchos lugares, que está sustentada en el progreso, la civilización, de pronto la vemos amenazada y pensamos que la paz es un asunto internacional que está mucho más allá de nuestras manos, ¿no? Y muchas veces lo consideramos como algo que es contrario a la guerra, ¿no? Cuando pensamos en esta dicotomía de los conceptos sobre paz y guerra, a veces decimos, bueno, la paz es lo contrario de la guerra. Pero yo quiero compartirles una anécdota que casi siempre hago con mis alumnos en lingüística, cuando les pido que vean en una imagen mental, ciertos conceptos. Y es muy fácil conceptualizar con una imagen la palabra perro, la palabra casa, pero justamente cuando hablamos de paz es un concepto bien complicado, porque la mayoría se imagina una palomita de la paz, o sea, este símbolo que hemos hecho tan internacional, reconocido internacionalmente, pero a la hora de describir el concepto, les resulta muy difícil. Y parten de estas dicotomías, no, bueno, es la ausencia de guerra, pero si nos damos cuenta, individualmente puedes no estar en guerra con nadie, o sea, alguien ajeno, sin embargo, puedes no tener paz. Entonces, desde este sentido, me parece que es bien importante reflexionar sobre qué es la paz y qué hacemos nosotros como individuos para generar la paz en la comunidad. Y desde esa perspectiva, nosotras como escritoras, yo un poco más como académica, porque realmente escribo muy esporádicamente, sin embargo, sí soy muy consciente de que la escritura para mí es un espacio para encontrarme y en esa búsqueda de mí misma me doy la oportunidad de reconocer qué es lo que me mantiene pues de alguna manera equilibrada o en esta búsqueda continua de la paz, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos con esta idea que tiene Lupita sobre la paz. Lupita. Bueno, pues como decía Dalina, cuando pensamos en la paz como y cómo se la muestra o cómo se la representa, vamos viendo que tiene mucha acogida en el arte, en las representaciones de diversos movimientos artísticos, pero que siempre esa noción que se ha presentado en el arte y que ha sido un campo fértil para presentarla, como que responde a ideas preconcebidas, como que se manifiesta o esta ausencia de guerra que manifiesta Dalina o se deja ver como un paraíso al que queremos llegar o se deja ver como abundancia, como algo fértil, algo que se nos va a dar abundantemente, pero siempre situada en un horizonte lejano. Y entonces, esa paz que se sitúa en ese horizonte lejano, en aquella montaña, ¿verdad? Allá en el monte Everest, en la punta, y que nosotros queremos alcanzar para que haya justicia, para que haya armonía, pues está excesivamente lejos y responde de alguna manera a cuestiones que tienen que ver con tu contexto, que tienen que ver con tus luchas, que tienen que ver con tus búsquedas. Eh,
ese planteamiento lejano de la paz, pues nos hace como añorarla mucho, como esperarla mucho, pero como no poder, como señalaba Dalina, tenerla próxima. Entonces, yo quisiera que en lugar de esa noción de tratar de conquistar aquella paz que planteamos en el horizonte y que puede responder a una ideología, a una noción específica de las cosas, a una situación espaciotemporal que se esté viviendo, que en lugar de eso la veamos como un acontecimiento, es decir, como algo que es dable para nosotros encontrarlo, como algo que surge. Voy a leer aquí un momentito. Dice, ver una visión que no responda a unas expectativas que ya están predefinidas de antemano, que no responde a credos específicos, que no responde a un decálogo para poder lograr la paz, que no presente ese panorama tan distante, tan calculado, sino que sea un suceso, algo con lo que podemos nosotros encontrarnos y que en ese encuentro que podemos tener con esos momentos de paz, con esos momentos efímeros que no están cuadrados, que no están racionalizados, como decía Eloísa al inicio, ¿verdad? Como a veces estamos tan en la razón o tan en el sentimiento, sino con esa posibilidad de que las cosas surjan, que emerjan y que nos encontremos con ellas, entonces lo veamos como un acontecer íntimo con el que podemos conectarnos, pero así como es íntimo, es también transitorio. Porque la noción de esa paz lejana que queremos conquistar, que está allá afuera, como que a lo largo de la historia vemos que la alcanzamos y todavía no terminamos de alcanzarla y ya planteamos un nuevo panorama, porque la alcanzamos y es un bien que se tiene y se pierde. Se pierde porque ya hay una nueva expectativa, porque ya cambiaron las condiciones. Entonces, en lugar de eso, pues la invitación es a esa paz como un suceso, como un acontecer que nos permite darnos cuenta que nos habita, pero que no nos damos cuenta que nos habita y que nos damos la oportunidad de encontrarlo y que nadie nos lo puso allá adelante, sino que es un diálogo con nosotros mismos o una posibilidad de encuentro con nosotros mismos. ¿Y por qué desde esta perspectiva? Pues porque aquí estamos situados en relación con la poesía y con las letras y con la lectura. Entonces, si nosotros nos damos la oportunidad de ver la paz como ese acontecimiento pues nos abre hacia la poesía. La poesía puede ser un espacio de paz, creo que es un espacio de paz, es un campo fecundo, efímero, así como es la poesía misma, es como un resplandor sobre la arena, un resplandor sobre el agua del mar, un espejismo que vemos cuando vamos en la carretera y está el sol radiante, ¿verdad? De Coahuila o de estos vastos desiertos y que pensamos que si eso no es y que sabemos que es algo que no podemos coger ni aprender, pero que está ahí y que esa fantasmal presencia que está ahí nos es dado conocerla y tenerla por un momento. Entonces, esa paz pues puede conformar los poemas, pero no como un tema de trabajo. No voy a escribir sobre la paz, sino en esa poesía voy a permitir que emerja la paz como un retoño, así como cuando vemos que llega la primavera y los árboles tienen esos pequeños retoños y de repente en unas semanas ya se fueron los retoños y ya son follajes completos, pero ahí estuvieron y nos deleitaron con su vista y nos alimentaron, que es lo principal. Entonces, esa paz manifiesta en ese entretejerse de los poemas como aurora, como momentos, ¿verdad? Como momentos que vienen, que nos invaden, que nos alimentan, que nos nutren y que
en un momento pues es hacia el interior, pero que nos fortalecen para enfrentar también lo exterior, para llegar con una mirada más clara, más sosegada, más libre ante las cosas. Entonces, pues en principio pienso eso, que cuando nosotros queremos definir la paz, por eso los muchachos no pueden definir la paz, porque es poner un concepto que es tan enorme, tan grande, que es una, un sentir, ¿verdad? Un sentir espiritual, de sosiego, de esperanza, de posibilidad de vida. Cuando nosotros la queremos ceñir a nuestro pobre entendimiento, pues acaba siendo situado como, pues dentro de parámetros racionales, a veces contextuales, circunstanciales o ideológicos. Entonces, pues nuestra invitación el día de hoy es un poco dejarnos invadir por ese acontecimiento que podemos encontrar en diferentes momentos y en diferentes instancias. Y claro, eso no nos quita de buscar trabajar por la paz. Y exactamente. Partiendo de esta idea que nos ha compartido Lupita, que a mí se me hace esencial, a veces vemos la belleza asociada con lo que está fuera de nosotros, sea de manera natural o de manera artística, como un espacio para la espiritualidad y la buscamos, ¿no? Este asombro a partir de la belleza. Sin embargo, desde algunas corrientes filosóficas orientales que creo que no terminamos de comprender por nuestra formación occidental, a veces asociamos el concepto de paz con la inacción, ¿no? Con el reposo total y absoluto y la inacción. Y en este sentido, yo sí creo que es bien importante que seamos conscientes de que hay que tener una participación activa para la generación de la paz de nosotros mismos de manera intrínseca, pero también extrínsecamente, no esperar a que llegue. O sea, no es como la lluvia de que, va a llegar algún día y naturalmente ahí está y nos va a tocar. Realmente, desde esta perspectiva que decía Lupita, que la vemos como algo lejano, y que queremos alcanzarlo, ese querer alcanzar, ese movernos para llegar a la paz, tiene que ver con nosotros mismos, o sea, con la manera en que nosotros estamos construyendo el mundo. Y paradójicamente, bueno, no paradójicamente, creo que tienen mucho en común la paz y la poesía. El arte literario se construyen desde las palabras. O sea, no quiero decir que para llegar a la paz solamente tengamos que decirlo, no, pero sí el hecho de poder comunicarnos a partir de las palabras y empezar a reconocer y ponerle nombre, adjetivar lo que nos rodea, de alguna manera nos permite ir transitando en ese camino para la paz. Y en este sentido también yo creo que a veces creemos que la paz es una meta a la que hay que llegar en esta analogía que nos hizo Lupita sobre la montaña, pero realmente la paz es un proceso, es un camino que nosotros vamos llenando de significado, que vamos llenando de sentido en función de nuestra armonía con el mundo. Y eso decirlo está súper fácil, pero realmente transitar e ir construyendo al mismo tiempo este camino en un mundo rodeado de violencia, porque desafortunadamente no podemos ser ajenos a la realidad, ¿no? A estos elementos que continuamente nos atacan en muchos sentidos y generan pues injusticia, miles de violencias simbólicas, materiales, que nosotros tenemos que ir protegiéndonos. Y en ese protegernos, ahora sí, paradójicamente, a veces rechazamos la paz porque nos negamos a integrarnos con los otros, ¿no? Entonces, a mí me parece que desde esta perspectiva, la poesía nos permite, la poesía como una entidad general, pero realmente a lo que me refiero es a la literatura, nos permite allegarnos de esos recursos para poder conocer el mundo, para poder conocernos a nosotros mismos y para construir nuestras emociones y nuestras relaciones sobre
las maneras, no nada más en que percibimos el mundo, sino en cómo queremos transitarlo y modificarlo, porque no nada más se trata de estar, sino de ser agentes activos en la construcción de una comunidad, de una sociedad mucho más armónica. Y bueno, en ese sentido, también leía hace poco, y eso me da, fue como una revelación, a pesar de que lo leí en Facebook, era una nota sobre cómo una antropóloga reconoce que la civilización, contrario a lo que hemos pensado durante mucho tiempo, que el ser humano empezó a ser civilizado cuando descubrió la agricultura, o sea, cuando se dio cuenta de que sembrar lo podía hacer cosechar sus alimentos y quedarse en un lugar de manera establecido. Esta antropóloga dice que no, que realmente la civilización empezó cuando encontraron un hueso eh, reparado, o sea, un esqueleto de una persona que se rompió un fémur y alguien tuvo el cuidado de ayudarle a sanar ese fémur, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ella asegura que la civilización empieza con el cuidado, cuando el otro realmente nos preocupa, ¿no? Y en este sentido, yo creo que es bien importante cómo nosotros generamos estos recursos para estar siempre en armonía con los demás, nada más que la naturaleza de los seres humanos y de la vida es muy, muy compleja. Y bueno, yo, como dice Lupita, me gustaría muchísimo que que todos nos implicáramos en esta construcción de la paz que nosotros consideramos, bueno, yo creo que tú también, Lupita, que la paz es un camino, ¿no? Así es. Así es un camino y recientemente en mis cursos veíamos algunas posturas orientales, pues como complemento a nuestra visión, ¿verdad?, del mundo y se hablaba precisamente del camino, ¿verdad?, de la importancia del camino, o sea, no de la meta. Por eso ese planteamiento de que no extrapolemos la figura de la paz, la noción de la paz hacia el exterior, sino que la vayamos tratando de vivir y de experimentar conforme caminamos. Eh, y también, si la paz es un camino, por supuesto, es un camino para nosotros mismos, para una vida plena, para una vida armónica con los demás. Y también la poesía nos abre rutas en ese camino de la paz. Creo que nos puede ayudar en la existencia, que los caminos, como dice Machado, ¿verdad?, se van haciendo conforme caminamos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar y al andar en un crecimiento personal, pero en un crecimiento personal comprometido con los demás. Y en ese caminar, pues yo creo que sí es posible que acontezca la paz y creo que la literatura nos abre, ¿verdad?, esa posibilidad, porque en la literatura y concretamente en la poesía, el lenguaje el lenguaje que se pliega, el lenguaje que es como una piedra llena de estrías, ¿verdad? Pues nos va develando que hay otros niveles de sentido. Y en esos niveles de sentido es donde nosotros podemos profundizar sobre algo tan inefable como es la paz. El lenguaje nos permite desdoblar, ¿verdad? Es lo que entendemos por la paz, lo que son nuestras emociones, nos permite hablar de todos esos estados de ánimo que mencionaba Benedetti, cómo a veces estamos de un modo con nosotros mismos, cómo a veces nos sentimos de otra manera, pero lo importante es que somos nosotros y estamos siendo y estamos viviendo en ese momento. Entonces, a través del lenguaje, a través de la poesía, lo que sucede es que el lenguaje cotidiano, las palabras gastadas de todos los días, se van desfamiliarizando, se van alejando de esa manera
de decir y de hablar tan torva y tan inmediata y que responde a los estímulos y a los referentes externos, y nos va dando la posibilidad de entrar y de expresar muchos más sentidos más profundos que nos conectan con nuestro ser y que nos permiten pues tener otra visión y otra perspectiva de las cosas. Una perspectiva que no está limitada por el deber ser, por lo que el otro espera de ti, por lo que la sociedad te dicta, por lo que te han dicho en los libros que tiene que ser, sino de alguna manera te deja irte despojando de todo eso y conectarte contigo mismo en otra, digamos, dimensión, entre comillas, y estar en ti. Y esa posibilidad pues te hace, ¿verdad?, salir nutrido también. Así me imagino a la poesía y la paz en un abrazo efímero donde la vida le presta tanto a los hombres y a las mujeres un poco de sí misma. Quiero tomar una noción de Clarice Lispector, esta escritora, que habla sobre la vida de una manera que creo que nos ayuda en esto que estamos comentando. Ella dice que la vida no es este tiempo que creemos que se nos acaba, que la vida es algo aparte, o sea, la vida es ella toda total, toda actividad pura y temporalidad imaginaria para nosotros. Entonces, lo único que hacemos nosotros es como tomar prestado de esa gran fuente inagotable que es la vida, pero la vida ahí está. Entonces creo que cuando nosotros nos acercamos al lenguaje, nos acercamos a la literatura, nos damos esa posibilidad de tomar algo de esa vida y de en esa vida hacer posible este tema que estamos trabajando, que es el de la paz. Dice la misma Clarice Lispector que para que nosotros podamos tener un momento de vivir, o sea, cuando ella describe qué es un momento para vivir, dice que es, voy a leer la cita para no dañarla, dice, es el ininterrumpido, lento crujir de puertas que se abren continuamente de par en par. Entonces, si la vida está ahí y si un momento de vivir es ese abrirse constantemente de unas puertas que crujen y que nos dejan participar de eso, ahí es donde puede acontecer la paz, precisamente. Ahí es donde la podemos expresar a través del lenguaje, ahí es donde la podemos arrancar si estamos leyendo, por ejemplo, y así, ahí es donde en la vida externa la podemos descubrir, no esperarla como algo lejano y externo, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros deseamos aproximarnos así, en esa medida nos damos la oportunidad de vivir. Y la oportunidad de vivir es de vivir en libertad, desde mi punto de vista. Es de vivir siempre esperanzados, pero no en esa esperanza futura que nunca llega, sino que dejar que esa esperanza se haga vida, dejar que las promesas sucedan, no que se mantengan como promesas allá afuera. Y en el momento en que las dejamos ser aquí, pues entonces las podemos tomar para alimentar esa vida externa que nos rodea y que nos apabulla y que nos duele tanto, pero que pues tenemos que buscar recursos para integrar algo, algo más libre y más puro en ella, ¿no? Y la poesía pues nos da un poquito de posibilidades, nos da posibles encuentros, nos da ver con otros ojos y llevar otras miradas más sosegadas, más tranquilas hacia lo que nos rodea. Cuando acontece la paz, ese acontecimiento es doblemente paz
paz suceso, palabra paz. Entonces miramos nuestro rostro, pero en ese mirarnos construimos, acordamos, sellamos pactos más benévolos, primero con nosotros mismos, eh, reconciliados, digamos. Una vez me tocó participar en estos cursos de reconciliación y perdón. ¿Cómo se llaman las esperanza, espere, perdón y reconciliación? Y mucho de eso que surgió en ámbitos de mucha violencia, muchas de las personas que nos acercamos ahí es para poder primero tener una reconciliación hacia uno mismo, ¿verdad? Bien, entonces la poesía pues nos puede abrir un camino a esa reconciliación y claro, también para responder a ese alarido y a esa demanda externa del otro que a veces nos habla y nos pide prestada la voz. Porque no podemos separar ese espacio personal del social, ¿o no, Dalina? Exactamente, sí. Ahorita que estoy escuchándote, pues a mí me queda muy claro que la paz como la escritura son procesos donde hay que tener una actitud combativa, aunque suene contradictorio. La paz nos permite reconocernos con los otros, integrarlos en una dimensión propia, pero también reconociendo toda la complejidad de sus contextos. Y de esta misma manera, la escritura ha permitido a lo largo de la historia de la literatura que, que los escritores también frente a situaciones complejas utilicen su escritura como como resistencia, ¿no? Contra la violencia. Vemos a Salman Rushdie, por ejemplo, desde esos contextos sumamente impositivos de gobiernos totalitarios, hasta otros escritores como Reinaldo Arenas, que siempre han tenido una pluma que ha significado no nada más un frente hacia la violencia, sino también ha agrupado otras voces que pueden reconocerse ahí. Y en ese sentido, la escritura podemos reconocerla como un espacio para la paz desde el ámbito social y a partir del ámbito íntimo o personal, ¿no? De la manera personal, a mí me parece que la escritura, al nombrar, nos hace dimensionar la realidad y lo que estamos construyendo. Y desde la perspectiva social, también nos lleva a ser testigos del mundo y a evocarlo o invocarlo. Dice Hölderlin, un poeta alemán, que bueno, yo lo conozco a través de Heidegger, el filósofo, pero para él la poesía tiene esta capacidad súper importante de evocar e invocar la realidad. Y a partir de esta evocación e invocación de hacer que el mundo exista, nosotros podemos provocar estas múltiples interpretaciones y formas de ser del mundo, ¿no? Y también a mí me parece que hablando de esta intención vocativa, también cuando hacemos poesía o cuando la gente escribe, tiene una intención de provocar un cambio, mover a la gente de donde está. Y en ese sentido, la literatura nos permite mover las emociones y estas emociones que muevan a las acciones a los lectores. Ahorita han hecho desde los años 80 más o menos muchísimas investigaciones desde algo que han llamado literatura neurocognitiva para ver cómo leer literatura genera diferentes efectos en nuestro cerebro que son similares a cuando nosotros vivimos la realidad de forma real. De hecho, Rosas Platas hace un artículo publicado en Nexos, donde recopila toda esta información y dice que algunos investigadores han llegado a la conclusión de que la literatura es como un simulador de vuelo para los pilotos,
para nosotros es un simulador de realidad, donde estamos viviendo experiencias que nos llevan a ser mucho más abiertos, que nos permiten integrar a los otros más a nuestra vida y comprenderlos desde una manera genuina, no con este sentido de tolerancia, ¿no? De que te voy a tolerar porque te voy a aguantar y porque estás ahí, sino realmente integrarnos hacia el otro porque tenemos estas experiencias. Y desde la teoría de la transportación, así le llaman también otros investigadores, nosotros somos capaces no nada más de entender lo que le pasa al otro, sino ponernos en estos zapatos existenciales del otro. Podemos a través de la literatura vivir las vidas ajenas como si nos pasaran a nosotros mismos. Y bueno, yo les recomiendo mucho que lean algunas experiencias de estas investigaciones porque realmente nos revelan de una manera muy contundente el efecto del texto literario en un lector cualquiera, ¿no? Con experiencia o sin experiencia. Y bueno, a mí me gustaría, Lupita, que en este sentido tú nos compartieras, no sé si quieres, sobre cómo la literatura a ti te ha transformado, ya sea como lectora o como escritora, si has ubicado algún momento que te sea como una revelación a partir de tu experiencia lectora. Sí, pues claro, a través de la literatura es posible entrar en un mundo, o sea, es posible abstraerte del mundo para entrar en un mundo y entrar en diálogo con infinidad de experiencias con las que nunca podrías tener contacto si no fuera a través de las letras. Es posible ver desde otras miradas, como tú decías, es posible enojarte por esas miradas y desesperarte y denunciar a eso que estás viendo y estás leyendo ahí. Mucho de lo que ahora tenemos la posibilidad de conocer mucho a través de la vista, a través de Internet. Les digo a mis alumnos siempre, no se imaginan lo que es querer saber algo y ponerlo en Google y tenerlo ahí a la mano. Yo me acuerdo cuando era niña que mi papá, que le tenía la noción de que le gustaba el Japón, conocía Japón como si hubiera ido y lo conocía solo a través de las lecturas. Lecturas de índole geográfico, lecturas enciclopédicas, lecturas de revistas, lecturas de obras literarias, pero pareciera y conversaba como si verdaderamente lo conociera. Y eso lo da la posibilidad de la lectura. Ahora nosotros tenemos muchos libros y tenemos aparentemente pocos lectores. Tengo la esperanza de que esos lectores llegan por otras vías, no necesariamente las de los libros físicos, ¿verdad? A las que estábamos acostumbrados. Pero a mí, claro que me ha facilitado la vida, me ha facilitado mucha comprensión de muchas situaciones, la posibilidad de leer a otros. Porque si no, pues mi mundo a lo mejor, si aún así no es tan grande, sería mucho más estrecho. Eh, Amo mucho un verso de un poeta que se llama Jorge Guillén, un poeta español, que dice, ¿cuánto mundo aún remoto? Porque siempre estamos como en la orillita de todo, siempre con tanta posibilidad de conocer, con tanta posibilidad de aprender, con tanta posibilidad de construir. Entonces, claro que en un mundo tan dolido, ¿verdad? Como ese mundo de Mafalda con su curita, eterno, cada vez más grande el curita ahora con el coronavirus, eh, pues pareciera que los esfuerzos no rinden fruto, pero estoy convencida de que si trabajamos por la paz en el recinto interior y nos va a ayudar a fomentar la paz en el recinto exterior. No podemos tratar de querer a los demás si no nos amamos a nosotros mismos. Entonces, en estos días estuve pensando pues en esto que teníamos que hablar y recordaba a Borges y pensaba cuánta paz le daría a Borges en su ceguera el saber que tenía
la posibilidad de escribir y sus lecturas, y siempre tener a alguien que leyera para él, o siempre esos libros aprendidos de memoria, así como a Beethoven, ¿verdad? Esas notas que él tenía dentro de su mente, aunque no pudiera escucharlas, o a Cervantes cuando estuvo preso, o a Emily Dickinson que nunca salió mucho de su casa, siempre metida en un recinto así hogareño, y que sin embargo ahí y a partir de eso ella hizo su escritura que todavía podemos leerla. Entonces, pienso que así como la lectura y la escritura les abrieron a ellos y a muchos más, como mencionaba Dalina, un espacio para ser y para estar en paz, o para pelearse con el mundo, o para tratar de salvar al mundo como el Quijote, pues así nosotros, ellos nos comparten andar por esas llanuras, recorrer esos laberintos, entrar a esos desvanes llenos de recuerdos, en el caso de los escritores que mencioné, para dejarnos pues invadir por un sentimiento de libertad y un sentimiento de empatía con aquello que se nos presenta y que nos permite ser, ¿verdad? Más allá del quehacer en el que estamos todos los días. Siento que estamos pues con el ajetreo de cada mañana, con los horarios, con las responsabilidades, con muchas cosas. Sin embargo, la poesía nos deja, nos da un tiempo, nos da un espacio para sentarnos a conversar con nosotros mismos, para darnos cuenta de que podemos, ahora sí que en una frase hecha que me choca y que se la escucho a mis alumnos, pero pues creo que ha de ser de parte de estos nuevos semestres, hacer nuestras mejores versiones de nosotros mismos. Bueno, que nos permite ser nosotros mismos, así a secas, y mirarnos como niños desnudos, como hombres y mujeres llenos de inquietudes, pero vernos por un momento en un acontecimiento que nos puede traer paz. ¿Ok? Muy bien. Nunca salió del closet. Sí. Bueno, entonces pues quisiera compartir un pequeño poema. No, creo que mejor le doy la palabra a Dalina, a ver qué piensa ella sobre la experiencia, como un espacio de empatía de lo que estábamos hablando. Pues justamente ya un poco para cerrar, eso es lo padre, ¿no? La posibilidad de generar empatía a través de la literatura y con esta empatía realmente construir una comunidad donde quepamos todos con todas nuestras diferencias, porque justamente esto es lo que nos hace ser humanos, ser diferentes, únicos y hasta parece ahora sí que las frases hechas, ¿no? Únicos. Y totalmente independientes, pero justamente por eso somos iguales y por eso la empatía es tan importante detonarla a través de estos procesos literarios, ¿no? A mí me parece que la literatura tendría que estar mucho más presente a lo largo de todas nuestras vidas y a mí me ha tocado ver a mucha gente que llega al final de su vida laboral y cuando no están como acostumbrados a leer, de pronto se abandonan y se sienten muy solos. Y he tenido la experiencia de conocer gente que ha leído literatura durante toda su vida y cuando llegan a la tercera edad, cuarta o la que sea, una etapa de mucho reposo, mientras están leyendo, independientemente de todas las ventajas cognitivas que genera la lectura, emocionalmente se sienten acompañados y se sienten muy vivos al estar experimentando emociones a través de la lectura, ¿no? Y sea poesía o sea narrativa o sea lo que sea. Entonces creo que deberíamos como sistema educativo, pero también desde afuera y desde otros ámbitos, seguir recuperando este gran poder de generar empatía y de generar vida a través de la lectura. Y creo que ya nos excedimos un poco de tiempo porque según yo quería que platicáramos con el público, que nos hicieran sus comentarios o algo así, antes de compartirles este poema que tiene listo Lupita. Muy bien, muchas gracias a las dos. Entonces, les cedemos la palabra
a nuestro público, a las personas que están ahora, que nos acompañan, si tienen algún comentario, alguna pregunta para las expositoras, adelante. Qué rápido se fue el tiempo, sí. Alguna reflexión, creo que nos dieron cosas de ideas maravillosas, hay mucho que podemos comentar de lo que nos compartieron las dos y nos gustaría escucharlos, algunos de ustedes que quieran, pues no sé, preguntar algo, compartir algo. Adelante, Gerardo, sí. Gracias, buenos días. Muy bellas las aportaciones, pero parecería que nuestro reto es que en las jóvenes o en las nuevas generaciones detonemos estos sentimientos por la lectura, porque si en algo todos estamos aquí, como si pues ya estamos en una edad con cierta experiencia que disfrutamos esas palabras porque las sentimos distinto por la experiencia de vida simplemente. El poema que vimos al inicio, decimos, mira, y le evocamos un lugar donde ya, desde que escuchamos el poema, decíamos, sí, es como sentirme yo en Arteaga, Coahuila, un domingo. O sea, ya le dimos ubicación. Pero a los muchachos les falta vida y les falta haber vivido. ¿Cómo nuestro reto en la docencia y como personas es todo este sentimiento que nos une, anticipárselos a ellos, que no tengan que vivir 40 años más o los que sean para sentirlo y coincidir como estamos coincidiendo nosotros, sino que desde jóvenes lo logren hacer para que aprovechen mejor su vida? Creo que Dalina y Enriqueta lo han hecho en sus clases y en sus programas y en sus estímulos, pero esa es el mayor responsabilidad de nosotros, que gocen ahorita o desde la juventud lo que me atrevo a decir nosotros estamos gozando en una edad madura. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Hay una pregunta aquí en el chat, se las voy a formular. Dice, ¿qué lecturas de poesía recomiendan? A ver, Pues, no, si quieres, no, tú, Dalina, adelante. Bueno, a mí la poesía me encanta, de verdad, y yo voy a verme muy clásica y muy tradicional, pero realmente leer a Sor Juana Inés de la Cruz es la cosa más maravillosa del mundo. A veces dicen es que es bien compleja, pero sus redondillas y sus sonetos son maravillosos, son juegos de palabras, evocan muchísimas imágenes, emociones. Sor Juana realmente es una poetisa o una poeta totalmente completa y que es muy estimulante. En ese sentido, también recomiendo mucho a Federico García Lorca. Tiene un registro súper amplio. El romancero gitano es una maravilla, pero también tiene poesía mucho más compleja e intelectual como poeta en Nueva York. Y bueno, ellos son creo que mis poetas favoritos, pero también Miguel Hernández. O sea, yo sí me voy mucho por los poetas clásicos. Y de los poetas contemporáneos, hay uno que de hecho es de Tamaulipas, pero vivió muchísimo tiempo aquí, que se llama Luis Aguilar. Yo recomiendo muchísimo la poesía de Luis Aguilar, de Balam Rodrigo, un poeta chiapaneco extraordinario, y de una poeta zapoteca que escribe en zapoteco y también en español, que se llama Irma Pineda. Irma Pineda de verdad es una revelación, tiene unas imágenes, bueno, maravillosas. Pues creo que ya nada más porque me puedo pasar aquí recomendándoles toda la tarde poesía, me encanta la poesía. No sé qué recomendaciones tengas tú, Lupita. Y a mí pues me gustan mucho también los españoles, ¿verdad? Entonces coincido contigo, con Lorca, con Machado, con León Felipe, todos ellos para empezar a leer bien. Eh, hay otros poetas muy complejos, por ejemplo, Paz, pues es un gran poeta, pero complejos también. Rosario Castellanos tiene buena poesía, Elena Garro, Enriqueta Ochoa, una lagunera que también tiene una muy buena poesía. Entonces, lo importante es querer leer, a veces iniciar por antologías nos da un panorama un poco más completo y nos va orillando hacia ciertos gustos específicos, ¿verdad? Alguna antología de poesía mexicana en donde aparecerán los contemporáneos.
con este Ortiz de Montellano y Villaurrutia, también Villaurrutia. difícil, pero hermoso. Entonces, poetas que no escribieron tanto, pero que su poesía pues ahí está y perdura. Muy bien, pues queremos terminar agradeciéndole particularmente a los jóvenes, aparte de a todos los demás maestros, pues a los jóvenes también con mucho cariño de que estén aquí. Les compartimos otro poema de Benedetti, porque Benedetti hubiera sido su centenario de nacimiento hace unos días, el día 14 de septiembre. Por eso nos orillamos a que los dos poemas fueran de él y queremos cerrar con un poema como agradecimiento. Les voy a pedir que tengan tantita paciencia conmigo aquí en el compartir. Espero que todo salga muy bien. Va. ¿Ande? Voy. Voy. ¿Por qué se oye ese sonido? A ver. Perdón. No, nada más fue un ruidito ahí. Ok. Ay, no. Bueno, un segundo, por favor. Un segundo, perdón. Y ven el paisaje, ¿verdad? No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. No, muchísimas gracias a las dos. De verdad que estamos así como muy emocionadas. Bueno, yo estoy muy emocionada. Muchas gracias, Lupita, Dalina, por su presencia, por compartirnos parte de su pensamiento, de sus ideas. Mil gracias, de verdad. Punto Blanco, pues, es un espacio para esto, para compartir, para construir estos momentos juntos. Muchas gracias a